Sean bienvenidos, amigos de Detona, a una emisión más de este programa donde estaremos analizando temas de mucha importancia y para ello tenemos a una gran invitada el día de hoy. Pero pues antes déjenme saludar a Raúl Monter. ¿Cómo estás? Muy bien, Tere, muchas gracias. Bienvenidos al programa de Monter y Tere presenta a... A Xóchitl Gálvez, que nos acompaña, mujer exitosísima como empresaria, política, con un gran interés por el apoyo a los más desvalidos indígenas del país, con un programa que tuviste por ahí que fue muy exitoso ayudando a los niños en desnutrición. Y bueno, pues Xóchitl ya nos platicará más de las acciones, porque últimamente tengo entendido, Raúl, que le están diciendo la jefa. ¿Por qué, Xóchitl? La jefa delegacional. Así me decían, porque era jefa delegacional. Se me hacía raro que me dijeran la jefa, siempre es una palabra que me parece complicada. Pero bueno, la puedes aplicar a la que quieras. El tema es hacer buena política en este país y hacer cosas buenas por la gente desde donde estés. Me tocó ser jefa delegacional de la Miguel Hidalgo, en ese entonces no eran alcaldesas. Y bueno, la verdad es un trabajo que hice con muchísimo cariño, es 24/7, increíble, los vecinos, o sea, yo creo que es el trabajo más extenuante que he tenido en mi vida, porque cuando no hay una fuga de agua, cuando no se queda un gato atrapado en la azotea, cuando no hay vecinos en un elevador, en fin, es un problema grave y fuerte gobernar esta ciudad, pero contenta de haberlo hecho y ahora pues en el Senado de la República. Xóchitl, no se me puede olvidar cuando nos acompañaste en la campaña que yo anduve de candidato a diputado federal en el Distrito 9 aquí en Nuevo León. Tú nos hiciste el gran favor de venirnos aquí a hacer una gira apoyándonos y eso tanto Tere como un servidor lo apreciamos y lo recordamos con mucho cariño. Gracias, Xóchitl. Sí, pues me ha tocado recorrer todo el país, siempre me invitan y lo hago con muchísimo cariño. De verdad he conocido, hace poco estuve en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en lugares alejadísimos y me llama la atención que la gente me ubica, o sea, perfectamente, sí, ubican perfectamente en todo el país. Y bueno, y sabemos que ahora te están ubicando mucho más allá en Coahuila. Le vamos a pedir a nuestro productor Jorge Castañeda que nos muestre una foto que está causando mucho revuelo en las redes porque dicen, Xóchitl no se nos va a Morena, como que Xóchitl se va a traer a Guadiana, pero a la coalición. A ver, explícanos qué está pasando. Eres políticamente incorrectísima. A ver, es muy común que vayamos a los informes de los compañeros senadores. Es muy común. Yo he estado 3 veces en el informe de Guadiana, en su informe de labores. He estado en el informe de labores del actual gobernador de Sinaloa. Te voy a hablar de los de Morena, obviamente de mis compañeros del PAN, pues prácticamente en todos. He estado en el informe de Narro en Zacatecas, que es del ala dura de Morena. O sea, fui al informe de Martí Batres cuando fue senador y después salió y la verdad es que teníamos una relación súper respetuosa Martí Batres y yo y logramos hacer cosas. Yo no sé de qué se impacta, no sé si porque ahorita está el proceso electoral en Coahuila y entonces pues ya todo lo ven con ojos políticos. Además, Guadiana y yo somos muy amigos, pero de verdad somos amigos, nos tenemos aprecio. Yo te diría que más allá de que él esté en Morena, hemos platicado de muchísimos temas. Me encanta que sea un hombre que le vale madres ciertas cosas que le dicen, por ejemplo, que viaje en avión privado. Dice, pues yo tengo mi avioncito desde 1981, ¿no? O sea, hay para que la vean. O sea, yo no me vine a ser rico con el gobierno. Yo lo cuestioné en su momento si realmente tenía contratos con CFE y me dice que no tiene ningún contrato con CFE, porque eso sí podría ser un conflicto de interés para que veas. Claro. Y dice, no los tengo, dejé de venderle carbón a la CFE. He intentado convencerlo de que deje usar el carbón, que ya no le apueste al carbón y nos vayamos por las energías limpias. Se muere de la risa, pero de verdad, inclusive Guadiana en algún momento nos ha dado una firma a la oposición para meter
acciones de inconstitucionalidad cuando él mismo cree que está en duda lo que se está votando, ¿no? Y pues está bien Mira que qué la Corte bien. Es que que esa lo es la defina. clave, saber Entonces, yo negociar. no sé qué espera la gente, que nos odiemos, que no nos hablemos, que nos saquemos la Agarrados del lengua. chongo todo el tiempo. Pues no, porque el Senado es un órgano colegiado donde tenemos que sacar adelante las cosas. Con la senadora Lucy Mesa, por ejemplo, también me une una buena amistad, es la presidenta de la Comisión de Telecomunicaciones, dialogamos, platicamos con muchas senadoras. Es más, prácticamente yo te diría que en general tengo una buena relación con los senadores de Morena, por una razón, porque a mí no me gusta faltarles el respeto. Puedo debatir durísimo, pero no insultarlos. No es nada personal, pues, ¿verdad? No, y mis debates siempre son con argumentos técnicos, no son debates absurdos, estúpidos, que nomás suba yo a insultar, que sí hay senadoras que de repente, una de Morena, que de Trasviña, que nos dice de todo. Entonces, para mí la amistad es importante. A Guadiana también se lo están surtiendo durísimo, que si ya lo besó el diablo, porque me invitó, que y a mí, que si yo me voy a ir a Morena, no, nada, es civilidad política Así es. y así de fácil. Y además, pues a mí la verdad es que a mí nadie me dice qué hacer en mi vida. Sí, Si mi además, marido, Xochitl, precisamente lo hemos platicado en múltiples ocasiones, Raúl y yo, la única forma de lograr acuerdos es a través de los consensos y del diálogo. Entonces, efectivamente, no tiene por qué haber esa división de que no te puedo hablar porque eres de otro partido. Sin embargo, pues había que preguntarlo porque realmente las redes están desatadas, ¿no? De que ¿por qué le levantó la mano? Ya se va Morena. no, mira, la verdad es que eso de la levantada de la mano a mí me parece algo muy ridículo en general, hacerlo. Pero es muy de la política que haces algo y te levantan la mano. Y todavía había rendido su informe y de hecho él me levanta la mano, ¿no? O sea, él me agarra la mano y hace que se la levante. Digo, vale sombrilla, realmente, si no lo quieren hacer candidato de Morena, no lo van a hacer candidato de Morena. O sea, realmente si respetan las encuestas en Coahuila, pues Guadiana es un personaje sumamente posicionado, Claro. ¿no? Bueno, Xochitl, ¿y cómo ves esta situación del INE que pues hace ya un llamado de atención a las corcholatas por adelantadas? Mira, yo tengo dos puntos de vista. Yo en lo personal creo que no deberíamos de estar en esos temas, que en la democracia deberíamos de hablar de política sin que te sancionen, sin que... Creo que el problema es que se sobrereguló las precampañas y justo se sobreregularon porque la gente hoy de Morena que estaba en el PRD hizo una reforma electoral a raíz de que el presidente Fox hizo un comentario que al presidente actual le molestó muchísimo sobre el costo de la gasolina y le dijo que pues no la iba a poder bajar a 10 pesos. Y tenía razón Fox, nunca la pudo bajar a 10 pesos. Y ese comentario, el presidente actual le contestó, cállate, chachalaca. Y entonces a partir de ahí dijeron, el presidente de la República no puede meterse en las campañas electorales, no puede opinar, los funcionarios públicos no pueden opinar de temas electorales, los senadores, no, y entonces se pusieron, digo, si tú ves en Estados Unidos el presidente en funciones se va de campaña, o sea. Hasta usa el avión presidencial. Exactamente, o sea, está como, aquí lo que tendríamos que ser muy concreto, pues es que no use recursos públicos para ir, yo por ejemplo fui a Coahuila y no pagué con un peso del Senado, porque fui en calidad de amistad, ¿no? Con Guadiana. Y no iba yo a hacer campaña política para él, ni mucho menos. Que le den otra connotación, pues allá ellos. Pero yo creo que deberíamos de opinar. ¿Qué es lo que me parece indebido? Pues que si hay esa ley y no se ha cambiado, pues el presidente la debía de respetar. Claro. Y sus corcholatas tendrían que ser mucho más prudentes, porque en una de esas el INE sí sanciona y entonces los deja fuera y entonces van a victimizar. Ay, es que la 4T nos odian. No, a ver, señores, esas son las reglas. No les gustan, cámbienlas. Pero mientras estén esas reglas, hay que respetarlas.
Yo en mi caso, pues obviamente no, aunque he dicho y me han preguntado y digo que sí, pues obviamente no hago eventos, ni he pintado Sí. bardas, no he puesto Xochitl, ¿no? No he puesto espectaculares por toda la ciudad con una revista que me entrevistó y entonces esa revista pone espectaculares. O sea, es una tomada de pelo, pero de los candidatos de todos los partidos. Entonces, le estamos dando la vuelta a la ley, pues mejor pongamos leyes claras, concretas, abramos la Aplicables. libertad de expresión, pero pues eso creo que es como temor entre todos, ¿no? O sea, nadie confía en nadie y entonces todos se cuidan de todos, pero sí puede haber una sorpresa que los candidatos o precandidatos de Morena pudieran recibir sanciones e inclusive la inhabilitación para contender en la campaña presidencial. Entonces, creo que sus equipos jurídicos deberían de estudiar muy bien qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero eso de tener llena la ciudad de espectaculares de bienvenida a Dan Augusto, el secretario de Gobernación, o que Claudia tenga bardas pintadas por todo el país con Es Claudia, pues no te habla más que de actos anticipados de campaña. Yo Oye, soy de la Xochitl, idea, yo soy de se la idea dejaron de... ver, perdón que te interrumpa, se dejaron ver unos letreros que decían del secretario de Gobernación, Adán Augusto va a, o sea, la gente se cuestiona, a A todo, A todo, a todo donde lo inviten, ahí está, a todo ¿verdad? donde lo inviten, hasta la casa del rancho del presidente también. O sea, le puedes dar la connotación que quieras. En fin, yo soy de la idea de que debería de haber más libertad, pero pues hoy la ley está de esa manera y creo que hay que respetarla. Y siguiendo con esa expresión tuya, Xochitl, de que no se está respetando la ley, pues ahora nuestro país, nuestra nación, se enfrenta a las famosas consultas de Estados Unidos y de Canadá por supuestas violaciones al TEMEC cometidas por nuestro gobierno, en donde el mismo presidente de la República dice, yo no estoy violando la ley, yo estoy respetando la Constitución. Y pues está claro que hubo en el capítulo 8 del TEMEC, se establece con toda claridad que efectivamente el gobierno mexicano puede reformar su constitución, pero sin afectar los intereses también de los inversionistas y de las acciones del TEMEC ya establecidas como reglas. ¿Tú qué opinas? Porque esto, al final de cuentas, el Senado también es responsable de la política internacional, ¿verdad? Mira, obviamente es una parte que yo no he contado tanto. Yo vengo de la Liga Obrera Marxista, trotskista, PRT, ¿no? De esta ala del socialismo. Y pues en ese entonces pensábamos que firmar tratados comerciales era un tema neoliberal, o sea, y que había que estar en contra de todos los tratados de libre comercio, y entonces las consignas eran en contra del GATT y en contra de esta visión anti-yanqui, ¿no? Muy, bueno, el presidente pues obviamente se dice un hombre de izquierda, y lo que quiero dejar claro para el público es que este tratado fue enviado al Senado por el actual presidente de la República. No es que se lo dejó Salinas, no es que tenga la culpa a Calderón, que le encanta echarle la culpa a Calderón. No, él tuvo un equipo de negociadores, en este caso SEADE, que estuvo en Washington, que dijo de manera reiterada que el presidente no haría cambios en su política energética, lo dijo claramente, que se iban a respetar los contratos contraídos en materia energética con las empresas norteamericanas. Eso se la pasó diciéndolo una y otra vez. El presidente, obviamente, yo creo que ya desde entonces traía esta idea de sacar su carta de emergencia por si no le salía todo su proyecto de nación, que no le está saliendo, de pelearse con Estados Unidos. Entonces meten una cláusula en el capítulo 8, efectivamente, de que México es dueño de sus hidrocarburos y nadie le está debatiendo eso. Nadie está hablando de la soberanía nacional y que
quieran venir las empresas norteamericanas a sacar petróleo de la mala, ¿no? Que se metan buques piratas al Golfo y se lleven nuestro petróleo a la mala. No. El capítulo 8 es muy claro y puede modificar, pero está el capítulo 11, donde se habla de que no hay barreras para las inversiones, y pues este gobierno se ha encargado de ponerle todas las barreras a las empresas que ya invirtieron en el almacenamiento y no les da los permisos para operar sus gasolineras, que en un momento dado la ley de hidrocarburos permitió ya la inversión privada y la competencia en distribución de gasolinas, pero obviamente han sido más eficientes que Pemex, que es Claro. muy tortuosa en todos sentidos, y entonces no le gustó. Entonces quiere cerrar y quiere volver a hacer a Pemex un monopolio. Por supuesto que en el capítulo 11 también, pues todas estas trabas que ha habido para los permisos de las empresas que quieren invertir en energías renovables, pues ya no existen. Se acabaron las subastas que estaban previstas en la ley para comprar energía limpia y barata. El capítulo 22 habla de que las empresas del Estado no obtendrán preferencia, que Pemex y CFE no podrán tener mecanismos discriminatorios contra los demás competidores del mercado. ¿Y qué ha hecho el presidente? Mandar una ley de la industria eléctrica dándole preferencia a CFE y a Pemex en todos sentidos. El capítulo 28 obviamente habla de prácticas regulatorias claras. ¿Y qué ha hecho el presidente? Pues apoderarse de la CRE para que no haya permisos, para que haya tortuguismo, para que sí le dé permisos, por ejemplo, para Dos Bocas, para la cogeneración en Dos Bocas. Y entonces, cuando han presentado todas estas leyes en el Senado, tu servidora, que sí leyó el tratado, o sea, que sí se dio a la tarea de analizar qué estaba aprobando, porque tampoco lo iba a hacer yo a ciegas, les advertí en cada una de estas reformas que eso era violatorio del Tratado de Libre Comercio. No quisieron escuchar, no les importa escuchar. Las empresas empezaron a quejarse en Estados Unidos con sus senadores, porque pues haz de cuenta que tú compras una casa y pactas que te la van a entregar con baños, con escaleras, con pisos, con cocina, ¿no? Y de repente pues te entregan la casa y te dicen, no, pues ya no están los baños, ya no está la cocina y hazle como quieras. Pues tú dices, no, pues voy a ir a un juez a denunciarte porque yo te Claro. pagué una casa. Entonces, ¿qué dicen Estados Unidos y Canadá? Nosotros tuvimos un acuerdo en estas condiciones, ¿no? De igualdad, porque ya nadie se acuerda, pero antes México dependía de sus inversiones solo en áreas petroleras y los ingresos petroleros. Con el Telecán nos volvimos fuertes exportadores de autos, fuertes exportadores de autopartes, fuertes exportadores de acero, fuertes exportadores de agroindustria, de berries, de lechugas, de tomates, de jitomates. O sea, tenemos un sector exportador muy dinámico gracias a ese tratado de libre comercio. O sea, ha sido benéfico para nuestra economía. Y gracias a ese tratado de libre comercio, pues ahora nosotros no tenemos que cruzarnos al paso a ir a buscar jeringas, tijeras que corten, ¿no? Prácticamente encuentras cualquier producto de Estados Unidos en nuestros supermercados, en nuestras tiendas, a precios muy competitivos. Entonces, el Tratado de Libre Comercio ha sido benéfico para los tres países. Por supuesto que pelearte con tus socios comerciales, burlándote de ellos con una canción, diciendo, uy, qué miedo, creo que no es correcto, creo que no es ético, creo que no habla bien de un jefe de Estado. O sea, porque más bien, pues ahí lo que tienes que atender es la preocupación, porque ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Y seguramente para el presidente, Sí. esto que estamos hablando, yo en este momento me he convertido en traidora a la patria, porque ser analítica, porque estudiar, porque dar opiniones informadas, al presidente no le gusta. A él solo le gusta que vayan con la matraca, que le digan que tiene razón, que todo está bien. Por eso su gabinete es incapaz de decirle las cosas como son. Seade seguramente le mintió y no le dijo, porque si Seade es un hombre inteligente, sabe que firmó, sabe Claro. que el Telecán, que el TEMEC es un acuerdo y es un tratado que
tiene cláusulas y tiene capítulos muy concretos. Entonces, creo que más nos vale que como país atendamos con seriedad esta consulta, porque la consecuencia pueden ser pérdidas de empleos. No sé si hay gente del público que trabaja en una empresa automotriz, que trabaja en la industria aeronáutica de Querétaro, Sí, y que miles y miles de estar gentes. claro. ¿no? Y deberían de estar preocupados porque pelearnos con el país que recibe a los migrantes, ok, va nuestra mano de obra, ok, no le regala nada, ok, Estados Unidos necesita de esta mano de obra, pero como país hemos sido incapaces de generar empleos para ellos, que nos mandan 50,000 millones de dólares en divisas. ¿Qué necesidad de pelearte con tus socios comerciales? Exacto. ¿Qué necesidad de maltratarlos, burlándote en una mañanera de ellos? O sea, creo que puedes decirle lo que piensas por los mecanismos diplomáticos y no de esa manera. A mí sí me parece un desacierto del presidente, pero sé que los seguidores de la 4T se lo celebran porque están en condición de polarización y de pensar que todos los que pensamos de una manera distinta somos antipatriotas, somos pro-yanquis, y pues no, yo la verdad, como decía, vengo de Hidalgo, conozco lo que se sufre para lograr hacer una profesión, para lograr poner una empresa, y considero que estamos rebasando los límites de una política exterior que debería de ser más amistosa que bravucona. Pues casualmente, tocando este tema de los empresarios, nos dimos cuenta que la visita que hizo Andrés Manuel a John Biden, pues fueron muy poquitos los empresarios que acudieron. Y posterior a la visita, 2 días después, nos sorprenden con esta situación de inconformidad de nuestros socios comerciales, lo cual significa que pues se confirma esto que mencionas, Xochitl, de que nos está fallando la diplomacia, pero fuerte, porque no fueron capaces de alertarnos, de avisarnos, ahí viene, va a haber un conflicto, se tocaron algunos temas, no sé las conclusiones, pues si realmente haya sido fructífero, porque me quedó la duda de qué logramos. Mira, yo creo que sí se tocaron los temas. Yo creo que Kamala Harris sí se lo dijo al presidente de una manera respetuosa, o al menos a los equipos de trabajo. Esto no es una sorpresa, pero además no debe de sorprender a nadie porque Estados Unidos ya había mandado a su secretaria de Energía, ya había mandado a su jefe de la política contra cambio climático, John Kerry. Digo, y también lo que pasó con John Kerry fue muy desasiado porque sale John Kerry y dice que se va a instalar un equipo técnico para analizar la reforma energética. Justo esto, yo creo que John Kerry lo que quería era decirle, no haga esa reforma constitucional antes de escucharnos, ¿no? O sea, porque le vamos a advertir dónde están las contradicciones de lo que firmamos y de lo que ustedes están haciendo. Y el presidente dice, no, pues yo lo escuché, pero yo no quedé eso con él. O sea, y él habló y yo me quedé callado. Y el otro se fue pensando en que se instalaba este equipo técnico. Y pues no estás hablando que sea el office boy de la oficina al que engañaste, estás hablando que son los jefes de las áreas más importantes del gabinete de Biden. Entonces, sí creo que esas cosas fueron minando la confianza en México hasta llegar a esta consulta que todavía, si hay voluntad política, pudiéramos no llegar al panel. Fíjate, a ese punto iba yo precisamente, Xochitl. Si tú crees todavía que hay alguna rendija diplomática para resolver el tema, o tendremos que llevar a cabo y vivir todo el proceso. ¿Tú cómo la ves? Yo creo que en estos 90 días, con voluntad política de México, con seriedad por parte de los secretarios de Estado que están asignados a esta tarea, con el trabajo del secretario Ebrard, que no es ninguna persona improvisada, y la propia Tatiana Cloutier, que es nuestra secretaria de Economía, pudieran encontrar una salida todavía por la vía política, porque yo creo que las empresas lo que menos quieren es un pleito largo. Las empresas lo que quieren es producir, generar, que es lo que saben hacer, no venirse a pelear con los gobiernos estatales. Entonces, si hay una salida, a ver, ¿cuál es el problema? Que las empresas ya invirtieron con unas políticas que estaban y que eran legales y que estaban aprobadas por el Congreso.
Estas empresas pusieron el ahorro de jubilados de Canadá, de jubilados de Estados Unidos, y ellas están obligadas a darle rentabilidad a esas personas que confiaron su dinero en sus fondos. Entonces, estas empresas, pues, lo que quieren es que les conecten sus parques eólicos, sus parques solares, y empezar a darle electricidad a sus clientes. Entonces, creo que hay soluciones, o las que hicieron centros de almacenamiento de combustible para sus gasolineras, pues lo que quieren es que la CRE les autorice los permisos para entrar en operación, pues tienen inversiones millonarias paradas. Yo creo que sería una manera, así como se resolvió el tema de los ductos de gas, que se resolvió a través del diálogo, pues se tendría que resolver esta consulta y no llegar a un panel donde sí se pudieran dar sanciones. El presidente cree que no, pero sí, sí existen las sanciones. Es más, cuando Trump lo amenazó con el arancel, Arancelarias. Claro, pues, a ver, que nos ponga un arancel a todas nuestras exportaciones agrícolas y el brete en el que nos meten. Entonces, claro, pero claro. además es lo justo. No es que yo esté del lado de los yanquis y de las empresas. Yo no me siento ni menos que un norteamericano, ni más que ellos. Yo creo que lo ético, lo justo, lo que debe de ser, es lo que se debe de hacer siempre en la vida. Fíjate, en esta semana Raúl tuvo la oportunidad de platicar con Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía, y le hablaba precisamente de los tiempos y decía que el problema podría solucionarse hasta octubre, No, ¿verdad? que concluyera empezar en octubre y concluyera el año que entra, ¿verdad? En tiempos electorales todavía peor. Así es, peor. Oye, Xóchitl, nos quedan pocos minutos porque tú tienes una reunión más tarde, pero agradecemos Sí. mucho tu generosidad de tiempo. Y Tere y yo traemos una inquietud que quisiéramos compartir contigo. ¿Cuál es el estatus de la violencia de género en nuestro país? Y te lo preguntamos a ti porque tú siempre has sido una persona muy preocupada por este tema. Mira, hay leyes, hay muchas leyes que ahora castigan el feminicidio. Hay muchas leyes para acotar la violencia política en razón de género para las mujeres. En algunos casos creo que las mujeres exageran tratando de decir que todo es violencia política en razón de género. Fue el caso de la candidata gobernadora de Durango, que sus hijos habían hecho negocios con una constructora de la que eran socios con el municipio cuando ella era alcaldesa. Por supuesto que eso no es violencia en razón de género, no, eso no es violencia política. Eso lo que se llama es corrupción y lo tienes que aclarar. O sea, tienes que aclarar que tus hijos no hicieron negocios presentando, pues obviamente, todas las licitaciones, en fin, todo lo que se te acusa, lo tienes que transparentar. ¿Sigue habiendo violencia política hacia las mujeres? Sí, por supuesto que la sigue habiendo en materia política. En materia de feminicidios, pues es muy preocupante lo que estamos viendo, y especialmente en Nuevo León, con el caso de Devani, que cimbró al país, y ahora el caso de Luz en Jalisco, que fue Terrible. quemada Viva. viva. Es una locura. Creo que lo que está fallando, desde mi personal punto de vista, ahora en la comparecencia de Fabiola, que es de la Comisión Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres, es que las mujeres denuncian la violencia, pero no hay un sistema de seguimiento a estas denuncias. ¿Qué pasaría si una mujer que en un estado violentada, que se atreve a hablarle al 911 y decir que su marido la está golpeando, y que después con unas rosas rojas el marido le pide perdón y se hinca, y la mujer que vive en esa condición de violencia y de casi masoquismo, ¿no? Porque no puede darse Sí. cuenta ella que está siendo violentada y que no es normal que esté siendo violentada porque está enamorada, porque no ubica su vida sin un hombre al lado, porque hay una relación de codependencia, por lo que tú quieras. Hay mujeres que no pueden salir de esas relaciones violentas. ¿Qué pasaría si después de esa llamada llegara una trabajadora social a la casa de la señora, entrevistar al marido, la entrevistara a ella? Pues el marido sabría que esa mujer está siendo monitoreada por el gobierno.
O sea, que al menos no está sola y que tiene, o que si ese marido la violentó y le dicen no te puedes acercar a ella, ¿qué pasaría si le pusiéramos un grillete al marido? De entrada te creo, y no te puedes acercar a ella, y cuando se acercara a menos de 100 metros o 200 metros, sonara una alerta, ¿no? ¿Cuántas mujeres hubieran salvado la vida? Porque Claro. ya sabíamos que estaban en una condición de violencia, ya lo sabíamos. Entonces hay muchos casos, Abril, por ejemplo, acá en México, ya sabíamos que el marido la había violentado con un bat, y pues siguió cerca hasta que la mataron. Entonces, creo que en ese tema necesitamos hacer más para atender a las que se atreven, para sacarlas de esa condición de violencia, para mandarlas a un refugio inmediatamente, para acompañarlas. O sea, Luz debió haber sido enviada a un refugio. Protegida, porque ya Debió tenía haber una sido denuncia. protegida. Y el gobierno no fue capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay los recursos públicos. Esa es una razón. Porque a veces no hay el interés. Entonces, de nada van a servir todas las leyes que hemos hecho si a nivel local no se actúa. Necesitamos insistir en un trabajo de independencia económica de las mujeres. Necesitamos generar más oportunidades, porque muchas veces las mujeres no se atreven a salir de esos círculos de violencia por un tema económico, porque no saben cómo salir adelante. Entonces necesita haber todo un trabajo del Estado para acompañarlas, para capacitarlas, para fomentar su independencia económica. Entonces tiene que ver con independencia, tiene que ver con que el gobierno esté cerca, pero los datos son alarmantes. Y pues el último tema del que yo hablaría es la impunidad. O sea, no se castiga. Y entonces estos personajes saben que pueden matar a una mujer y que la probabilidad de que vayan a la cárcel es mínima. Entonces, tiene que haber todo un trabajo de las fiscalías, de los ministerios públicos, muy arduo para castigar el caso cuando ya, pero deberíamos de tratar de evitar que las maten. O sea, y creo que sí hay señales de parte de las mujeres. Hay muchas señales de que están viviendo una condición de violencia, pero el Estado no ha tenido, no ha querido tener la capacidad para poder evitar estos feminicidios. Terrible situación. Xochitl, pues sabemos que tienes el compromiso, pero nosotros nos vamos a quedar aquí en el programa hablando de un tema que, pues ya sabes la crisis que estamos viviendo en Nuevo León con el agua. Y recientemente te oí por ahí decir, yo sé cómo arreglar el problema del agua. Oye, danos unos consejos. A ver, tengo unos minutos más, ya avisé que me conecto 6:45. Entonces, a ver, hablemos del tema del agua. Durante muchos años hemos hecho caso omiso a las alertas climáticas que desde 92 nos empezaron a decir los científicos que el planeta se estaba calentando y que ese calentamiento global generaba sequías prolongadas, incendios como los que estamos viviendo en Europa, olas de calor. Obviamente una ola de calor te evapora el agua pues muchísimo más rápido. Yo aquí en la Ciudad de México, cuando fui jefa delegacional en Miguel Hidalgo, empecé a trabajar en la infiltración del agua de lluvia. Empezamos a llenar las ciudades de asfalto y entonces los acuíferos son incapaces de volverse a recargar. Necesitamos que las banquetas de la ciudad sean infiltrantes, que dejen pasar el agua y que sean cómodas para caminar. Aquí en varias zonas de la ciudad se pensó y se dejaron 1 metro, 1,50 para la infiltración de agua de lluvia. Aquí ni tenemos banqueta. Bueno, todo es asfalto, pues imagínate la locura. Necesitamos que en la época de lluvia las residencias capturen el agua de lluvia. Si son 2 meses o son 3 meses, le ahorras a la presa o le ahorras al pozo el suministro de esa agua. Entonces, necesitamos captar el agua de lluvia. Tenemos que empezar a utilizar sanitarios secos. Sanitarios secos, por ejemplo, si tú solo vas a hacer pipí, pues te vas a meter a un sanitario donde vas a depositar la pipí y donde no vas a bajar el agua.
o sea, como los mijitorios de hombres. Entonces, toda esa orina, además de que no se mezcla con el excremento, porque lo que genera la putrefacción, pues es esta mezcla orina, excremento, agua, y acabas contaminando el agua de una manera Claro. brutal. Entonces, imagínate que todos los baños de hombres que tienen mijitorios, pues, cuando nomás van a hacer pipí, entran, hacen pipí y se van, ¿no? Y esa orina se va captando en un tambo. Y también hay de mujeres cuando solo vas a entrar a hacer pipí. Y entonces ahí no tienes agua, ni en el de mujeres ni en el de hombres, son sanitarios secos. Y esa pipí la evaporas y tienes urea. Y esa urea la puedes utilizar para fertilizar las Mira. hermosas fresas que te comes. Entonces, esto ya existe, ya hay la tecnología para dejar de utilizar agua en los sanitarios que se utilizan muchísimos metros cúbicos. El agua de lluvia se tiene que capturar. Tenemos, ustedes ahí en Nuevo León tienen que hacer un represeo, o sea, de contención como terraceo, que les permita que el agua no se vaya al Pacífico cuando llega a llover, que esa agua se infiltre en las sierras, ¿no? Reforestar es parte de lo que se tiene que hacer, pero sobre todo separar. Me parece que el norte sí separa más el agua que el centro. Separar el agua de lluvia, el agua negra y el agua gris. O sea, y darle tratamiento al agua. Necesitamos tratar las aguas residuales como si fuera la última gota que nos queda. Entonces, hay que invertir mucho dinero, hay que hacer lo que no se hizo. Sé que ahorita de emergencia tienen que hacer un acueducto y traer el agua, pero las ciudades tienen que tener la capacidad de captar su propia agua, porque en Nuevo León llueve. Yo me acuerdo cuando ha habido huracanes que se llevan Inundaciones tremendas. Sí. todo, inundaciones. Entonces, hay que saber aprovechar esas lluvias almacenando esa agua. Ahora en Querétaro vi que Mauricio Curi en una calle que le va a ser la calle modelo, donde va a haber peatones, ciclistas, coches, que transporte público, están haciendo abajo unas megacisternas, porque Querétaro se super inunda. Entonces ahí se van a ir esas lluvias y esa agua la puedes utilizar para 1000 cosas industriales en Querétaro en lugar de darles agua potable. Entonces, de aquí en adelante, el tema del agua va a ser un tema del que tenemos que hablar permanentemente. Y para empezar, pues hay que dejar de usar combustibles fósiles. Necesitamos que en Monterrey tenga ciclovías. Y no me vengan con el cuento de que está muy caliente. Yo estuve hace poco en Sevilla a 50 grados y la gente ya anda en bicicleta y ya tienen un montón de ciclovías. O sea, obviamente, pues llegas a tu trabajo y tienes una regadera, te bañas y ya te metes a trabajar. Pero antes caminábamos, o sea, yo antes en mi pueblo pues no había coches y entonces nos las echábamos caminando, Claro, o en claro. bicicleta, o sea, todo mundo cree que nacimos con el coche en la humanidad. ¿Cómo se movía el ser humano? Pues a pie, en bicicleta, en burro, en caballo, en fin, entonces necesitamos de dejar de usar Cultura. el automóvil. Sí, fíjate que ayer el gobernador Samuel García daba un discurso donde decía incluso que pues hay que analizar absolutamente todos los planes en desalinización, traer agua del mar. ¿Crees que esta pueda ser viable? Puede ser parte de las soluciones a corto plazo, de emergencia, por supuesto que sí, pero esto que yo les estoy planteando es la solución a largo plazo de sostenibilidad. De O por sea, vida. De por vida. ¿no? De por vida, que permite recargar los acuíferos, que te permite no depender de otros para vivir con el agua. Yo me supongo que cuando Monterrey se fundó, era una zona que había agua. O sea, porque no Claro. había, hace 400 años no había los sistemas de bombeo que hoy hay. No, pero no era la cantidad de habitantes que estamos ahorita, ¿no? Sí, tienes toda la razón del mundo, pero algo le vieron los fundadores. Y luego hay la versión de que la industria ocupa el agua, entre ellas la termoeléctrica que tienen en Cadereyta, no solo Coca-Cola, no solo la siderúrgica, o sea, a las empresas les ponen muchísimos reglamentos para utilizar el agua. El consumo humano tiene un gran desperdicio de agua, lo que te decía. Sí.
La industria solo utiliza el 5% del agua. El ser humano y todos los servicios utilizan el 16%, pero el campo utiliza 75%. Sí. Entonces 75%. necesitamos técnicas agrícolas muchísimo más eficientes. Israel en el desierto ha logrado un desarrollo con todo el concepto de riego por goteo. O sea, no necesitas inundar las parcelas Eso es con lo que agua, está pasando aquí. ¿no? Sí. Entonces, hay que trabajar el tema industrial, el tema de consumo humano, y pues aquí teníamos una campaña que decía, con gota a gota el agua se agota, ¿no? O sea, era una sí, campaña sí. muy, o ciérrale, ¿no? Ya Pues, ciérrale, salía el gordito, ¿verdad? ciérrale, o sea, porque estaba ahí el agua tirándose. Entonces, las próximas batallas del ser humano serán por agua, pero hay soluciones, hay tecnología para resolverlo, hay que captar el agua de lluvia, la poca que caiga. Mira, yo vengo del desierto, yo nací en el Valle del Mezquital y la poca lluvia que caía la guardábamos, la poquita. Es que había Teníamos un cultura. sistema. Teníamos los Cuidado aljibes, del teníamos agua. los jagüeyes, o sea, porque si no te mueres. O sea, entonces creo que hay que aprenderle mucho de las culturas del desierto. Y bueno, en gran medida Nuevo León, pero obviamente esa cañada que tienen con ese río que pasaba, que por cierto ya no pasa, creo, ya está seco. En algún momento fuimos secando nuestros ríos. Entonces necesitamos recuperar todos esos sistemas hídricos que son lo que nos pueden dar viabilidad. Pues muchas gracias, muchas felicidades. Les Al mando un gran contrario. abrazo. Gracias. Gracias, gracias, Xochitl. Hasta la próxima. Hasta Un luego. abrazo, mi querida Xochitl. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros seguimos aquí no se vayan porque seguimos en este programa. Ahora con un tema que Pues ya este estábamos mismo. ahorita comentando con Xochitl, que es precisamente el tema del agua, de la crisis del agua aquí en Monterrey, más bien en la zona metropolitana. El día de ayer, domingo, el gobernador Samuel García dio un mensaje que se reprodujo tanto en redes sociales como en los medios de comunicación tradicionales. Yo quisiera pedirle a Tere que nos hiciera algunos comentarios para ir platicando sobre este asunto, que es un tema de interés para todos ustedes. Claro que sí, con mucho gusto. Pues lo que más me llamó la atención ayer que se llevó a cabo esta exposición del tema ampliamente por parte del gobernador Samuel García, pues es ese llamado que está haciendo para que nosotros ciudadanos nos demos cuenta de que una sola persona no va a poder solucionar este problema, Raúl. O sea, todos tenemos que ser, si somos parte del problema, tenemos que ser parte de la solución. Hablaba, y eso me da risa porque tú siempre lo dices, de que pues para bañarte no ocupas tanto tiempo. Simplemente con 10 minutos te gastas lo que dura 50 días el mantenimiento de una persona en el consumo humano. Imagínate. Sí, Tere, me causa risa porque normalmente aquí en Monterrey no tenemos cultura del ahorro del agua. Yo conozco muchísima gente que dice, me voy a echar un regaderazo. Y son regaderazos de 20, 30 minutos. Esos no son regaderazos, eso es cachondeo. De plano. Un regaderazo es de 5, 10 minutos No, y 10 ya es mucho. Sí, o 10 menos si sí. es posible, ¿verdad? Aquí hay unos números que creo que a la audiencia le puede interesar. El promedio de consumo diario por persona a nivel nacional anda alrededor de 80, 90 litros diarios. Ese es el promedio nacional. Aquí en Monterrey, en Nuevo León, el promedio diario de consumo por persona es de 140 litros diarios. Pero eso no es todo. Si no, lo focalizamos en algunos municipios aquí de la zona metropolitana, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que el municipio de Santiago tiene un promedio diario de 200 litros por persona. Sí, es un abuso. Y en San Pedro son 240 litros por persona. No se vale. Eso es totalmente irresponsabilidad. Y claro, ahora que estamos en la crisis del agua, pues la gente empieza
a caer del 20 de la necesidad de ahorrar. Pero aquí hago yo una acotación. Es cierto, ha habido abuso por parte de los consumidores, y me incluyo yo, para no dejar solo a tanta gente. Pero no podemos olvidar también que en los últimos gobiernos ha habido una ausencia total de inversiones con el objeto, en primer lugar, de evitar las fugas. ¿Saben ustedes qué porcentaje de agua se pierde en fugas aquí en las redes de la zona metropolitana? Un 30%. Pues esto es terrible, pero tiene que ver, Raúl, con simplemente, ayer lo explicaba el gobernador, con la corrupción que hubo en el gobierno anterior, y nos dice que esto provocó que obviamente al no haber inversión, pues hay mucha tubería que ahora que se hicieron los cortes, regresa el agua, viene con fuerza y andan, pero corre y corre Pues sí, tratando de evitar tanta fuga. el gobernador habla de corrupción en la administración anterior de agua y drenaje. Y en las muchas carpetas otras ya más. están integradas, y creo que se han demandado a una buena cantidad de exfuncionarios. Jorge Longoria tenemos noticias, pero Jorge ¿verdad? Longoria es por el lado de Metro. Pero entra en el tema de la corrupción. Está bien, pero ahorita estamos hablando del agua. Vamos al agua. Vamos al agua. Yo todavía no veo nada en claro que haya habido ya alguna vinculación de estos funcionarios con estos delitos. Es lo que se me hace raro porque ya pasó mucho tiempo. ¿Qué estará pasando con esa carpeta? No sé, totalmente lo desconozco. Pero en fin, a lo que yo voy es a lo siguiente. La gente común y corriente, sobre todo las clases más vulnerables, lo que quiere son soluciones para hoy, no para la semana que entra, no para dentro de un año, no para dentro de 20 años. Lo que nos acaba de platicar Xóchitl, a mí me parece muy interesante. Creo que son medidas que pueden resolver que se pueden sumar. un problema a mediano plazo. Pero el día de hoy tenemos un problema de escasez de agua y la gente lo demanda. Fíjate lo que estaba diciendo Samuel. La solución no son tubos, sino una nueva forma de cuidar el medio ambiente. ¿Hay abuso histórico? Bueno, ¿qué vamos a hacer para sobrevivir hoy? Oye, esto fue muy fuerte, ¿no? O sea, ahí me trauma porque ya cuando estamos en el día, se acaba el agua, tenemos 30% de déficit, creo, en lo que debe ser el consumo. Oye, qué terrible, ¿no? Pues sí, porque a final de cuentas, este asunto de la crisis del agua ya se estaba dando a finales del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón. Y Samuel toma posesión el día 4 de octubre del año pasado. Estamos hablando ya de casi 6 meses o 6 meses aproximadamente. Pero hubo un periodo anterior de 2, 3 meses en el cual se hizo el proceso de recepción-entrega del gobierno anterior al gobierno actual. ¿Que a poco ahí no les informaron que ya había posibilidades de un 30% de escasez de suministro de agua? A mí me sorprende. Sí, bueno, pero hay que tomar en cuenta que Samuel ha estado trabajando, bombardeando nubes, intentando que caiga ahí agüita en lo que queda de presa. Pues sí, Tere, pero volvemos a lo mismo. Yo no pretendo ahorita señalar culpables, porque a final de cuentas eso no remedia la situación actual, ¿verdad? Para mí hay un aspecto ahí que yo calificaría que hubo engaño, o que no se dijeron las verdades omisión. En su momento. Llámale, es más, te concedo la palabra omisión, pero al final de cuentas, omisión es un error. Si omitieron datos a la población, ¿por qué el año pasado, en octubre, noviembre, diciembre, enero, nadie comentó nada del agua hasta que ¡pum! Se vino el garrotazo? Ahora sí ya hay crisis del agua. La crisis del agua se vino presentando desde hace meses o años inclusive. Bueno, pero se está trabajando y eso no lo podemos negar. Hablamos de pozos profundos, hablamos de que hay modulación, bueno, al menos en los planes que tengo aquí que hizo el reporte, dice que se va a trabajar también en infraestructura, se va a buscar para que esto mejore en cuanto a regular. Todo eso es soluciones a mediano y largo plazo.
Pues sí, pero ahí el tema es se está. hoy la gente quiere agua y yo Bueno, también. Raúl, pero ¿qué no lo has visto al hombre que está ahí buscando pozos? Hasta le hacen memes, porque a lo mejor lo que pudiéramos quejarnos un poquito sería que anda haciendo de operativo, ¿no? Pues mira, Samuel es un hombre joven. Mucha pila, mucha pila. Y trae mucha fuerza. pila. Que ande buscando pozos, pues es su decisión. Pero para mí un gobernador no tiene que andar buscando pozos. Lo que tiene que hacer es aplicar la ley y aplicar soluciones inmediatas, como por ejemplo, hoy en la mañana platicábamos con unos amigos, tú estuviste presente en esa reunión, resulta que todavía la industria no ha aportado realmente lo que puede ceder. No se está solicitando que se cierren las plantas productivas aquí en Monterrey, como lo señaló el presidente López Obrador. No, pero sí las empresas que consumen mucha agua podrían ceder una parte del consumo, de su consumo, para que atenuar esta crisis. Y vamos a partir de unos números rápidamente. El consumo diario aquí en Monterrey, Nuevo León, es de 17 metros cúbicos de agua diarias y se tiene nada más 9. La industria podría aportar 2 que 3 metros más, ya serían 12 o 13 aproximadamente, ¿verdad? Pero bueno, hay otro tema. La refinería en Cadereyta consume una gran cantidad de agua que además es contaminante, ¿verdad? Y ahí sí no se le está exigiendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es del gobierno. Yo creo que estos vacíos o estas áreas de oportunidad que estoy mencionando podrían sumarse para atenuar la crisis y por lo menos que fuera durante este lapso que estamos viviendo en la actualidad, con la esperanza de que nos caigan unos buenos aguaceros ahora que vienen los huracanes. Eso es el tema que yo creo que en lugar de andar buscando pozos, Samuel tendría que andar negociando este tipo de suministro que es de grandes volúmenes y de mejores soluciones. Bueno, como quiera, no hay que escatimar los esfuerzos, porque ha estado trabajando también en lo que tiene que ver con la zona industrial, saliendo en fotos con la y zona trabajando agrícola. y todo lo demás. No, es que sí está Queremos trabajando. soluciones. Pero soluciones. la solución es de todos, Raúl. O sea, no podemos decir, yo no estoy diciendo, que los yo ya no me he solucionen. hecho regaderazos de 7 minutos, ahora son regaderazos de 3. De 3, de un 2x3. De un 2x3, nada más. Ay, ¿verdad? como está de crítica la situación, acabaremos con toallitas húmedas. No, ahí sí no. yo prefiero a lo mejor con la jícara echarle agüita. Estoy de acuerdo contigo que la solución somos todos, pero insisto, creo que hay áreas de oportunidad que no se han tocado o al menos no lo conocemos y que podrían ayudar a atenuar este problema. Mira, se habla de que de enero a la fecha ha platicado con ejidatarios, con gentes del sector agropecuario. Él ve también por ahí que hay los cultivos, lo que decía ahorita Xóchitl Gálvez, es cierto. O sea, una inundación tremenda, se va el 76% del consumo. Yo entiendo eso del abuso de la gente. Sí, eso de que el pueblo ahora, es bueno y sabio, no es mentira. El pueblo regando el pasto. Malandros, hombre. Todavía yo he visto ahí en la colonia que donde vivimos tú y yo, la gente regando ¿cómo se llaman? Las macetas y… Ya menos, bueno, porque tampoco tan antropocéntricos como dejarlas morir. O sea, pero utilizar agua reciclada. Así es, pero oye, todavía hace unas semanas yo vi a algunas gentes ahí lavando el coche a manguerazos. Oye, no se vale, eso es totalmente a reportarlos inmediatamente. Claro, y que se pongan la camiseta de la conciencia social corresponsable, ¿verdad? Oye, pues ya se nos está acabando el tiempo, mi querida Tere, qué bárbaro. Sí. Yo pensé que íbamos a conversar un poco más. Pues ¿tú qué podías concluir de esto, del buscador de pozos? Pues mira, yo lo que puedo concluir es que el gobernador está trabajando, no descarta ninguno de los proyectos, incluso el de desalinización, quitar la sal, ir a los, ¿cómo se llaman? Al mar, o sea, lo más que se pueda, lo de Pánuco. Está buscando por todas las formas habidas y por haber, pero esa responsabilidad a nosotros, en lo personal, nos toca una pequeña parte. Vamos a hacer lo que nos toca a cada uno.
vamos a bañarnos más rápido, vamos a tratar de usar una cubetita ahí al lado, tenerla, o sea, hacer las medidas de ese consumo del agua. Y evidentemente no pensar, ay, bueno, ¿qué otro? Vamos a darle hasta donde tope, pero ya topamos. Claro, Ya claro, topamos, porque siempre claro. tenemos esa idea de que, ay, no, hombre, mira, que ahorre otro. claro. No, Pues ya sí, nada estamos más en una que, situación crítica. insisto, ¿por qué ha habido grandes bloqueos en la carretera nacional, en la avenida Lincoln, ¿cómo se llama en Eugenio Garzazada, en Lázaro Cárdenas? ¿Por qué? Porque la gente está desesperada, porque no solamente es el corte. Ahorita les recuerdo a la audiencia que hay agua, si mal no me acuerdo, creo que de las 3, 4 de la mañana hasta el mediodía, ¿verdad? Y el resto ya no hay agua. Pero hay colonias, hay sectores de la población donde llevan días donde no tienen agua. Sí, pues ¿verdad? eso es terrible, ¿verdad? Hay que tratar de solucionar esos problemas, invertir lo que no se invirtió, meterle tecnología para tratar de ahorrar y todas estas recomendaciones que nos hizo ya para finalizar Xochitl Gálvez, pues ojalá que también las agreguen, ¿verdad? En la Claro, medida en que se claro, pueda, claro. definitivamente tenemos que cambiar. O sea, ya las cosas no son para próximamente, quizás pase, quizás tengamos un problema, no, ya estamos con el problema al cuello, o sea. Bueno, yo quisiera despedirme con lo siguiente. Acuérdense, mi querida audiencia, hay que echarse un regaderazo nada más de 3, 4, 5 minutos. Todo lo demás no es regaderazo, es cachondeo y no se vale ahorita. Que tengan buena tarde, les agradezco mucho su presencia. Tere, eres muy amable por haber conducido el programa y haber sacado estos apuntes de la intervención del gobernador Samuel García. Gracias a ti también, Raúl. Bueno, pues este es nuestro programa Monter y Tere Presenta. Los esperamos la próxima emisión, que es el lunes a las 6 de la tarde. No se lo pierdan porque les tenemos una gran sorpresa. Hasta la próxima.